La niebla aún no se había levantado del mar cuando las velas aparecieron en el horizonte. Eran 30 siluetas, oscuras recortándose contra el cielo, gris de esa madrugada. De junio del año 793, los monjes de Lindisfarne habían escuchado historias, rumores de hombres del norte que arrancaban tesoros de aldeas costeras y desaparecían como fantasmas. Pero Lindisfarne era diferente. Lindisfarne era sagrada. Las reliquias de San Cuthbert descansaban allí. Dios mismo protegía ese lugar, o eso creían. Lo que ocurrió en las siguientes 8 horas no solo destroza esa ilusión, sino que marca el comienzo de una era que cambiaría Europa para siempre. Cuando los guerreros nórdicos desembarcaron, sus hachas no distinguieron entre altar y hombre. Los monjes que intentaron defender el monasterio fueron degollados sobre las mismas piedras donde habían rezado durante décadas. El oro fue arrancado de los relicarios. Los manuscritos iluminados, obras de años de trabajo paciente, fueron despedazados o arrojados al fuego. Pero las 23 mujeres que habían dedicado sus vidas a Dios en clausura perpetua no fueron asesinadas. Fueron encadenadas, arrastradas a los barcos y llevadas hacia un destino que la Iglesia pasaría los siguientes 1000 años intentando borrar de la historia. Entiende esto. Estas mujeres habían vivido toda su vida adulta dentro de muros sagrados. Muchas nunca habían visto a un hombre aparte de sacerdotes ancianos. Sus manos conocían solo la tierra de los huertos y las páginas de los salmos. Ahora esas manos sangraban bajo cadenas de hierro. Ahora esos ojos veían guerreros, cubiertos de sangre que las arrastraban por la arena como ganado. La más joven tenía 15 años. La mayor, la abadesa Elfrid, tenía 52. No sobreviviría el primer mes. Para entender por qué los vikingos hacían esto, necesitas conocer algo sobre su mundo. En las sociedades nórdicas del siglo VIII existía una institución llamada thraldom, esclavitud. Pero no era como la esclavitud que conoces de los libros. Tenía categorías. Los thralls comunes trabajaban campos y hogares, pero había otra categoría. Ambat le llamaban. Esclavas con propósitos específicos. Y dentro de esa categoría, las más valoradas eran las Frilla Krishna, esclavas cristianas, especialmente monjas. La razón era doble y retorcida. Primero, para los vikingos paganos, profanar lo que los cristianos consideraban más sagrado era victoria espiritual. Una monja había jurado castidad eterna, había prometido su virginidad a Cristo. Destruir esa promesa era insultar al Dios cristiano, demostrar que Odín y Thor eran superiores. Segundo, practicidad brutal. Las monjas sabían leer y escribir en latín, conocían hierbas medicinales, entendían tejido complejo y contabilidad básica. Como esclavas, ofrecían valor triple, sexual, reproductivo y laboral. Eran inversiones. El viaje a las costas noruegas duraba 3 semanas. 3 semanas en las bodegas de esos barcos, en oscuridad húmeda que olía a pescado podrido y sal marina. Las alimentaban con sobras, pan mohoso, pescado tan seco y salado que raspaba la garganta al tragarlo. Las obligaban a orinar y defecar donde estaban sentadas, sin privacidad, sin dignidad. Era despersonalización sistemática, proceso diseñado para quebrar la identidad que habían construido durante años. Los guerreros bajaban regularmente, no para violarlas todavía, sino para humillarlas de otras formas. Las obligaban a pronunciar blasfemias contra Cristo. Les cortaban el cabello largo que mantenían bajo los velos, símbolo de feminidad consagrada, y lo arrojaban al mar. Les hacían beber cerveza fuerte hasta que vomitaban, rompiendo su voto de sobriedad. Las forzaban a presenciar sacrificios, paganos donde degollaban animales y rociaban la sangre sobre ídolos, tallados de Thor y Freya, cada acto calculado. Cada humillación diseñada para demostrar una cosa, que su Dios no las protegía, que sus votos no significaban nada, que su identidad como novias de Cristo era ilusión frágil que podía ser destrozada. Cuando los barcos finalmente llegaron a los fiordos de lo que hoy es Noruega, probablemente cerca de Hordaland, comenzó la siguiente fase. Las monjas fueron desembarcadas y llevadas a Trallhus, casas de esclavos donde los cautivos eran procesados. Allí fueron lavadas por primera vez en semanas, no por compasión, sino porque los vikingos
Valoraban la limpieza básica en sus propiedades. Fueron examinadas por mujeres nórdicas mayores expertas en evaluar fertilidad, salud dental, signos de enfermedades, fuerza física. Basándose en esas evaluaciones, las clasificaron. Las más jóvenes y físicamente atractivas, aproximadamente 8 de las 23, fueron designadas para un ritual llamado Bloodband, matrimonio de sangre. No era matrimonio real. Era ceremonia para convertir cautivas en frilla, concubinas permanentes. Las mayores o menos atractivas según estándares vikingos fueron asignadas como ambat comunes, esclavas domésticas con obligaciones sexuales ocasionales. La abadesa Helfrid, demasiado vieja para ser útil, fue simplemente asesinada. Su garganta cortada en sacrificio a Freya, diosa de la fertilidad. Los sacerdotes paganos creían que la sangre de una virgen consagrada cristiana tenía poder especial. El Bloodband era ritual complejo documentado en sagas islandesas, aunque las sagas generalmente omiten los detalles más brutales. Ocurría durante el Blood, festival religioso vikingo celebrado 3 veces al año. La cautiva era llevada al Orgr, altar pagano de piedra en un claro del bosque considerado sagrado. Estaba desnuda, manos atadas detrás de la espalda. El Jarl o Hersir, líder local que la reclamaba, estaba frente a ella vestido con armadura ceremonial. Entre ellos, un Godi, sacerdote pagano, realizaba la ceremonia. El Godi sacrificaba un caballo, animal sagrado para Odín, recogía la sangre en cuenco de bronce y la mezclaba con hidromiel fermentado. Obligaba a la cautiva a beber la mezcla, mientras recitaba invocaciones a Freyja y Frigg, diosas asociadas con sexualidad y matrimonio. Después, el Jarl cortaba su propia palma con cuchillo ritual y forzaba a la cautiva a hacer lo mismo. Presionaban las palmas sangrantes, juntas mientras el Godi las ataba con cordón de cuero, creando vínculo de sangre que, según creencias nórdicas, unía sus espíritus permanentemente. La parte final del ritual era pública y brutal. El Jarl violaba a la cautiva sobre el altar de piedra mientras la comunidad observaba. No era acto de pasión, sino ceremonia religiosa. Los espectadores cantaban himnos a Freyja, golpeaban escudos rítmicamente, bebían hidromiel. Algunos guerreros eyaculaban sobre la tierra circundante, creyendo que fertilizaba el suelo y aseguraba buenas cosechas. Cuando el Jarl terminaba, untaba la sangre del himen roto de la cautiva en su frente, marcándola como su frilla. La ceremonia completa podía durar horas. Para las monjas de Lindisfarne, este ritual era aniquilación total. Habían pasado años, algunas décadas, cultivando pureza espiritual. Habían memorizado salmos, ayunado, flagelado sus propios cuerpos para suprimir deseos carnales. Sus vidas enteras estaban construidas alrededor de la virginidad como sacramento. Ahora esa virginidad era arrebatada en ceremonia, pagana diseñada específicamente para profanar lo que consideraban más sagrado. Muchas intentaban resistir gritando oraciones en latín, invocando a la Virgen María. Pero los vikingos interpretaban esa resistencia como evidencia de que el ritual funcionaba, de que estaban quebrando el poder del Dios cristiano sobre esas mujeres. Después del Bloodband, la vida de una Frilla Kristna seguía patrones establecidos. Vivía en la casa de su amo, generalmente en habitación separada de la esposa legítima, pero dentro del mismo complejo familiar. Su función principal era sexual, disponible para su amo cuando él deseara, sin derecho a negarse. Pero también tenía obligaciones domésticas, tejer, cocinar, cuidar niños, trabajar en los huertos. Las monjas, con sus habilidades de lectoescritura, frecuentemente eran asignadas tareas adicionales, mantener registros de comercio, enseñar a los niños de la familia, preparar medicinas herbales. Los embarazos eran inevitables. Los vikingos valoraban la fertilidad. Creían que muchos hijos aseguraban prosperidad familiar. Una frilla que quedaba embarazada no recibía tratamiento especial. Trabajaba hasta el momento del parto. Daba a luz asistida solo por otras esclavas y volvía al trabajo días después. Los bebés nacidos de frilla tenían estatus ambiguo. No eran esclavos automáticamente, pero tampoco libres. El amo podía decidir reconocerlos como hijos legítimos, convertirlos en esclavos o exponerlos. Práctica nórdica, donde bebés no deseados eran dejados en el bosque para morir.
Las monjas que habían pasado años en clausura, protegidas de todo contacto masculino, ahora enfrentaban embarazos repetidos que destrozaban sus cuerpos. Sin conocimiento previo de parto, sin preparación mental, muchas morían en el proceso. Las que sobrevivían frecuentemente desarrollaban fístulas obstétricas, desgarros entre vagina y vejiga o recto que causaban incontinencia permanente. No había cirugía correctiva en el siglo VIII. Estas mujeres vivían el resto de sus vidas con dolor constante y olor que nunca podían eliminar. Pero lo que quizás destruía más completamente a las monjas no era el abuso físico, sino la corrupción espiritual forzada. Los vikingos no se contentaban con violarlas, querían convertirlas. Las obligaban a participar en blot, sacrificios paganos, donde tenían que ayudar a degollar animales y rociar sangre sobre ídolos. Las forzaban a pronunciar votos a Freyja pidiendo fertilidad y placer sexual. Las hacían aprender canciones en nórdico antiguo que celebraban conquistas vikingas y se burlaban del dios crucificado. Algunas monjas resistían durante años, rezando el rosario en secreto, trazando cruces en el aire cuando nadie miraba, pero la presión psicológica era inmensa. Sus captores las ridiculizaban constantemente. ¿Dónde estaba su Cristo ahora? ¿Por qué no la rescataba? Si su virginidad había sido tan importante, ¿por qué su Dios permitió que fuera robada? Con el tiempo, especialmente después de años de cautiverio y múltiples embarazos, muchas comenzaban a dudar. Algunas se convencían de que habían sido abandonadas por Dios, que sus votos ya no eran válidos, que debían adaptarse para sobrevivir. Los registros históricos sobre el destino específico de las monjas de Lindisfarne son fragmentarios. Las crónicas anglosajonas mencionan el ataque, pero dicen poco sobre las cautivas. Un manuscrito irlandés del siglo IX, escrito por un monje llamado Alcuin de York, lamenta la profanación de vírgenes consagradas, pero no da detalles. Solo en las sagas islandesas, escritas siglos después, aparecen referencias indirectas. La Eyrbyggja saga menciona una Frigga Kristna llamada Hildigun que sabía leer latín y enseñó escritura a los hijos de su amo. La Njál saga habla de una esclava inglesa que mantuvo secretamente su fe y eventualmente convirtió a su amo al cristianismo antes de morir. Fueron estas mujeres en las sagas las monjas de Lindisfarne. Imposible saberlo con certeza. Pero la cronología coincide. Las sagas fueron transmitidas oralmente durante generaciones antes de ser escritas, preservando memorias distorsionadas de eventos reales. Es plausible que algunas de las 23 monjas, capturadas en 793, vivieran décadas en cautiverio, tuvieran hijos y nietos vikingos, y eventualmente fueran recordadas vagamente en historias que mezclaban hechos con leyendas. Lo que sí sabemos con certeza es que el patrón se repitió cientos de veces durante los siguientes 250 años. El monasterio de Iona en Escocia fue atacado en 802, 806 y 825, cada vez con monjas capturadas. El monasterio de Kildare en Irlanda fue asaltado en 835. Monasterios en Francia, Alemania, incluso España, enfrentaron ataques similares. Los vikingos desarrollaron preferencia específica por monasterios costeros porque combinaban tres objetivos: riqueza en oro y manuscritos, ausencia de defensas militares significativas y presencia de monjas que podían ser esclavizadas. La ironía final es devastadora. Estas mujeres, víctimas de violencia pagana diseñada para humillar al cristianismo, probablemente contribuyeron más a la cristianización de Escandinavia que cualquier misionero. Enseñaron a sus hijos mestizos sobre Cristo. Mantuvieron viva la fe en secreto durante décadas. Cuando los reyes vikingos finalmente comenzaron a convertirse al cristianismo en el siglo X, muchos lo hicieron influenciados por madres, abuelas y concubinas, que habían preservado esas creencias a pesar del horror que habían sufrido. Los vikingos pensaban que al capturar y esclavizar monjas estaban demostrando la superioridad de sus dioses, pero las semillas del cristianismo, plantadas involuntariamente en sus hogares, llevadas en los vientres de mujeres violadas, eventualmente crecieron hasta consumir completamente la antigua religión nórdica. Para el siglo XII no quedaban paganos en Escandinavia. Los templos de Odín fueron destruidos, las sagas reescritas con influencias cristianas. Victoria final amarga y sangrienta.
conseguida sobre los cuerpos de mujeres que nunca pidieron ser mártires. Si esta historia te ha perturbado, déjame tu comentario honesto, porque estas mujeres merecen ser recordadas no solo como víctimas, sino como sobrevivientes, que mantuvieron fragmentos de identidad en circunstancias imposibles y sin saberlo transformaron a sus captores. Dime qué piensas realmente sobre esto.